En este momento vamos a iniciar una vez más nuestra escuela dominical en línea desde la Iglesia Bautista Trinity. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado en todo este tiempo. Esta es la penúltima lección de esta serie y ya empezamos a agrupar todo lo que son las ideas centrales que hemos estado manejando en los últimos 3 meses. Le damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Es muy importante que si usted no ha seguido todo el hilo de las lecciones, vuelva a repasarlo, porque esto sirve para nuestro crecimiento espiritual. La escuela dominical no deja de ser discipuladora, entonces usted puede aprender más sobre el mismo comportamiento que debemos de tener como hijos de Dios. Hoy vamos a ver la parte de ceder. La semana pasada hacía un poco de mención acerca de esto, porque se refería mucho a lo que es el servir, lo que es ser un servidor, y hablamos mucho de eso. Ahora, ¿dónde agarramos nosotros todo lo que son nuestras ideas sobre cómo debemos de comportarnos? Lo vamos a hacer a través de Jesucristo. El pasaje bíblico ahora está en Filipenses capítulo 2. Voy a leer los primeros 15 versículos, porque esos son el contexto completo de nuestra lección de hoy. Aunque tiene el nombre de ceder, es mucho más, profundiza un poco más el apóstol cuando habla de esta parte. La idea central es poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Y esto otra vez es un símbolo de amor. Recuerden que empezamos con esa expresión nuestras lecciones. Poner las necesidades de los demás antes que las suyas. ¿Cómo es posible hacer esto? Esa es una de las cosas que nosotros vamos a ver. La psicología moderna de las relaciones humanas le llama a eso empatía. Quiere decir que tú encuentras que esa persona tiene una necesidad y que tú puedes ayudarla. Entonces antepones tu propia necesidad a la de esas personas. Jesucristo tuvo esos comportamientos muchas veces cuando alguien le acercaba con una pregunta. Particularmente me acuerdo del joven rico que le pregunta: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y el Evangelio según San Marcos dice una expresión muy linda. Dice que Jesús lo miró y le amó. Eso es lo que hace la empatía. Cuando tú entiendes la necesidad de tu prójimo y entonces tú reaccionas con lo que Dios te ha dado, el amor. Pero eso ya lo vimos. Entonces, la empatía no es un ceder ciego, sino un ceder inteligente. Un ceder que proporciona la seguridad de ser hijo o hija de Dios. Es decir, es que tú cedes porque tienes la seguridad de que como hijo de Dios tienes algo que dar. No es ceder porque el otro tiene más poder que tú, y voy a mencionar un poco eso más adelante, sino es que tienes seguridad de que como eres hijo de Dios, el Padre va a hacer lo suyo en el momento en que tú estés cediendo ante las necesidades de aquella persona que Dios te ha puesto delante de ti. Vamos a hacer una breve oración, leemos el pasaje y entonces entramos de lleno a este mismo. Padre, te damos gracias esta mañana porque tú nos has traído hasta aquí y nos has permitido prepararnos para aprender de esta lección. Te bendecimos, Señor, te bendecimos grandemente porque tú nos has dado la oportunidad de aprender algo más de ti. Tu sabiduría tiene muchas formas, según nos enseña tu apóstol, y hoy nos vas a mostrar una más de esas formas. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y permítenos, Señor, grabar en nuestras vidas lo que tú quieres enseñarnos hoy. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje bíblico lo tenemos en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 15. La palabra de Dios, voy a hacerlo de esta manera. Así es como lo tengo estructurado. Vamos a ir hablando del pasaje, lo voy a ir leyendo conforme yo lo vaya necesitando. Es decir,
tenga su Biblia abierta en Filipenses capítulo 2 del 1 al 15. Vamos a utilizar algunos otros pasajes, pero no le voy a pedir que los busque. Tenga un papel en la mano y un lápiz y apunte esos pasajes porque se relacionan con la lección. Son pasajes que no necesariamente están en su cuaderno. Apunte allí en su cuaderno estos pasajes. Una de las cosas muy importantes que encontramos en esta parte, en la carta a los filipenses, es muy interesante por la forma como esta fue escrita. Hablamos anteriormente en los estudios que estamos teniendo de amor, de humildad, de aliento, de perdón, de servicio. Y nuestro principal ejemplo, como decía hace unos momentos, es a seguir es Jesucristo. En palabras del apóstol Pablo, debemos de ser imitadores de Jesús en cuanto a la forma como Él tomó la vida mientras estuvo entre nosotros. Por eso es muy importante estudiar la vida de Jesús en los evangelios. Para eso están los 4 evangelios. Para que usted conozca varias de las etapas de la vida de Jesús, para que usted vea cómo debe de vivir su vida. Por eso, poder pensar como el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Jesucristo. Entonces usted debe de ser un imitador de Jesucristo. Pero si no puede ser imitador de Jesucristo porque lo siente muy difícil, sea imitador de Pablo. Y estudia a Pablo. Son 13 cartas que él tiene allí. Y fueron escritas antes de los evangelios de esas cartas. Bueno, Pablo siempre imitó a Jesucristo. Nunca hizo nada que no sea agradar a Cristo, agradar a Dios. Pero eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo nunca hizo nada que le pudiera desagradar al Padre. Hoy tú sabes que debes obedecer al Padre. Es nuestra responsabilidad en la iglesia el mostrarte cómo fue que Jesucristo lo hizo, para que te vuelvas un buen discípulo de Él, imitándolo en todas las cosas que se refiere a la vida que te toca vivir, imitando a Jesucristo. El apóstol Juan nos lo dijo de esta manera, allá en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, tome nota. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo es que anduvo Jesucristo? Otra vez, tenemos que estudiar lo que es su vida. Uno de los conceptos que más se ha malinterpretado a nivel social en general, y muchas veces llegamos con esas mentalidades a la iglesia, es el concepto de humildad. Y nosotros debemos de tener claro ese concepto como hijos de Dios. Normalmente creen que humildad es agachar la cabeza ante el poder de otra persona. No, no tiene nada que ver humildad. Humildad es ceder. Pero otra vez, no es un ceder porque aquella persona me lo exige, sino es un ceder de una forma inteligente. Jesucristo cedió a los que lo capturaron, cedió a los que lo perseguían, pero nunca fue porque lo perseguían, nunca fue porque lo capturaron. Cuando nosotros vemos la vida de Jesucristo nos damos cuenta de que Él cedía porque eso era lo que el Padre le mandó a hacer, y se ve de una manera clarísima en el huerto de Getsemaní, cuando Él dice: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese es el ceder. Aunque parezca que estamos cediendo ante otra persona, el acto de humildad te da seguridad. Y realmente la humildad no es una debilidad como suele verlo la humanidad. Es el concepto que nosotros traemos. Es un acto de fortaleza de parte de Dios en nosotros, porque hay que saber ser humilde, y otra vez lo que decía del ceder, hay que ser humilde con inteligencia, y no es la inteligencia que me da el mundo para poder lastimar o estar por encima del otro, de mi prójimo, sino es un ceder a los mandamientos de Dios. A mí Romanos capítulo 12 me encanta tanto, sobre todo después del versículo 11, cuando empieza a hablar acerca de estar en paz con todos los demás en cuanto dependa de ti.
No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No te vengues de nadie, sino deja todo en las manos de Dios. ¡Wow! Eso no es fácil, porque nuestra carne siempre va a querer la venganza, siempre va a querer el desprecio hacia aquella persona que nos quiere hacer algo. No va a querer ceder, esa es la carne. Pero lo que hoy vamos a ver aquí en Filipenses tiene mucho que ver con la humildad. Entonces la humildad se ha malinterpretado. La humildad es la fortaleza que muestra el cristiano como un testimonio de su relación con Dios. Si quiere apúntelo. Humildad es la fortaleza que muestra el cristiano como un testimonio de su relación con Dios. Esto lo vamos a usar más adelante en la lección. Miren, la carta a los Filipenses, así como está escrita aquí, enfatiza lo que es el gozo. Y hay una cosa muy interesante. Yo les invito a leer la carta de los Filipenses toda devocionalmente. Es decir, lea un capítulo hoy, otro mañana y otro pasado mañana. No son largos los capítulos, pero tienen una profundidad doctrinal, pero tremenda, tremenda. Va a cambiar mucho tu vida. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Pablo escribió esta carta cuando estaba prisionero. Todavía los eruditos no se ponen de acuerdo. Pablo estuvo prisionero, empezó sus prisiones antes de ir a Roma, en Cesarea. De Jerusalén lo agarran como hay un complot para matar a Pablo, porque lo iban a llevar otra vez ante el Sanedrín, y mientras lo llevaban iba a haber un grupo de personas que lo iban a matar. Es avisado el tribuno, entonces lo manda a Cesarea. Estuvo en Cesarea más de 2 años antes de ir a Roma. Por eso dicen algunos que fue en Cesarea donde escribió la carta a los Filipenses. Cesarea está más al norte, Filipo está más al norte de Cesarea, de allí en Israel. De allí es donde lo mandan después de enfrentarse con Festo, cuando defiende su posición delante de Dios con Festo. Él es enviado a Roma. Hay 2 posibles razones por las que pudo haber escrito esta carta el apóstol Pablo. Primero, una de las costumbres que nosotros vemos desde el inicio de la iglesia es que la iglesia siempre oraba cuando alguno de sus líderes estaba en la cárcel. Acuérdense que cuando Pedro y Juan estaban en la cárcel, cuando regresaron, después de que lo liberaron, los hermanos estaban orando en el capítulo 4 de Hechos. Y eso era la costumbre. No le voy a hacer más porque me alargo y ya no llego al final de la lección. Entonces, la iglesia seguramente estaba orando, pero pasó el tiempo, 2 años, por lo menos 2 años. Pablo estaba todavía en Cesarea. 2 años, dejó de ser Félix gobernador de Cesarea, de toda esa región de Palestina, y vino Festo, y Festo también es enfrentado con Pablo. Pablo hace su defensa ante Festo de la misma manera como lo hizo con Félix, y entonces por haber apelado al César es enviado a Roma. Entonces él escribió esta carta estando en la prisión. Y aún estando en la prisión, él decía que estaba gozoso. Porque el gozo no es por el momento que uno está viviendo. El gozo aquí en la Biblia está reflejado por la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Ese es el gozo. Si no te produce gozo el saber que tienes la vida eterna, no va a haber nada que te produzca gozo. Porque este mundo tiene de todo menos gozo. Entonces lo único que puede producir gozo dentro del cristianismo es saber que nosotros somos herederos junto con Jesucristo de la vida eterna. Bueno, Él ya está allá. Él ya está en esto y está con nosotros presente por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo nunca dejó que su gozo desapareciera. En Cristo lo tenemos todo. Y es lo que Pablo empieza a decir. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, ya empiezo a leer, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol,
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando Pablo está hablando de esto, dice que en Cristo lo tenemos todo. Es decir, Pablo había sido acusado de sedición. Esa era la razón por la que habían detenido a Pablo. La sedición es el rebelarse en contra del imperio, en contra del emperador. Es un delito grave. De eso acusaban a Jesús, de que si no lo crucificaba Pilatos, iba a haber un levantamiento armado por parte del pueblo. Entonces Pilato, que no le encontró ninguna culpa, se lavó las manos y dijo, háganle lo que quieran hacerlo. Porque veía que podía haber una sedición por el hecho de no condenar al inocente. Bueno, por eso Pablo es encarcelado primeramente en Jerusalén. Estamos hablando del 58-60 de nuestra era cristiana. Al enterarse el tribuno del complot, es entonces que lo manda a Cesarea, etc. Y a todos les decía. Entonces Pablo escribe esta carta, ya sea en Cesarea, entre el 59 y 60 de nuestra era, o en Roma, entre el 60 y 63 de nuestra era. Cuando él escribe esta carta, era porque estaba seguro que muchas personas de las que estaban orando no veían que algo estuviera pasando. Es decir, ¿por qué no lo libera Dios? Lo hizo con Pedro. Es más, cuando Pablo estuvo en Filipos, ¿verdad? Estuvo cantando ahí en la cárcel, las puertas abrieron, el carcelero se convirtió, lo volvieron a encerrar y al día siguiente viene todo temeroso y el tribuno y dice, déjenlo ir. Y Pablo le dice, no me voy así, que venga el mismo tribuno y me saque. Y lo tuvo que hacer porque era ciudadano romano. Bueno, esas son las cosas que la iglesia conocía, pero ahora no pasaba nada. Pero todo tiene que ver con el propósito que Dios tenía con Pablo. Pablo aceptó toda esa situación porque Dios tenía un propósito con él. De la misma manera como Jesucristo aceptó el sacrificio de caminar hasta la cruz, de morir por nosotros, porque esa era la voluntad del Padre. A veces a nosotros nos es difícil tener gozo en medio de situaciones difíciles. Y realmente es difícil. La carne quiere que todo se resuelva inmediatamente. Nos hemos acostumbrado a la rapidez de las cosas, que todo lo queremos casi inmediatamente. Bueno, aparentemente Dios no hacía nada. Entonces Pablo le dice, consolación en Cristo. Si hay algún consuelo, es en Cristo. Si hay algún consuelo, el amor. Consolación en Cristo. Consuelo, el amor. La comunión con el Espíritu Santo. Todo eso es lo que nos está diciendo nada más el versículo 1. Y ante toda circunstancia estar unánimes. La unanimidad, hermanos, no significa estar juntos. La unanimidad no significa estar juntos. Es que juntos hacemos equipo, sí, pero en un equipo cada quien tiene su responsabilidad. Para decirle, porque sé que a muchos les gusta más el fútbol que el básquetbol, como a mí, que me gusta más el básquet, pero no todos son delanteros, no todos son medios, no todos son defensas y no todos son porteros. Sin embargo, son un equipo. Pero pueden estar en el campo jugando y hay las individualidades. Y hay quien se agarra el balón porque lo mueve bonito, el Ronaldinho se mueve bonito y ¡pam! Mete el gol. Y todos lo aplauden y qué bueno hace ganar al equipo. Pero ¿cuántos están diciendo, por qué no me pasó la bola si yo estaba solo aquí? ¿Por qué no compartió conmigo? Y pasa eso. No, unanimidad no es estar juntos. Ahorita vamos a ver qué es unanimidad. El gozo produce unidad. Cuando todos estamos gozosos por la salvación que Cristo hizo en nuestra vida. Acuérdese de David en el Salmo 52, cómo le dice orando al Señor, vuélveme al gozo de tu salvación. Porque la salvación produce verdadero gozo.
Ahora, si todos estamos conscientes de esa salvación, entonces estamos unánimes, porque la unanimidad no significa estar juntos, sino tener la misma mente. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Quieres sentir la sonrisa de Dios? Entonces gózate en la salvación, porque el gozo del cristiano descansa en la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y todos los cristianos tenemos la misma esperanza. De allí que el gozo produce unidad. Porque tenemos la misma esperanza, la vida eterna. La vida eterna. Tal vez no las mismas recompensas, porque Dios tiene recompensas. Lo dicen las Escrituras. Pero sí la salvación, la vida eterna. Y eso debe de unirnos. La unidad se demuestra con la humildad. Y es lo que nos dicen los versículos 3 y 4. Dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y es aquí donde entra la palabra ceder. Y usted nunca va a ceder ante la necesidad de su prójimo si usted no tiene el poder que el Espíritu Santo le da al cristiano para ser humilde. La semana pasada hablábamos un poco de eso. No es lo que sabes, no es lo que tú estudias, no es lo que eres, así como ser humano en la sociedad, sino es como es tu relación con el Señor. ¿Cómo es tu relación con Cristo? Eso va a determinar mucho tu comportamiento. Y otra vez, se logra la unidad cuando nosotros nos gozamos en la salvación. Pablo lo hacía. Por eso estaba unánime con los demás. Y él decía, me preocupo por las iglesias, oro por ellas. Y cuando estamos unánimes, usted piensa, ¿cómo estará pasando mi prójimo? ¿Será que Pedro comió hoy? ¿Será que el pastor tuvo hoy la oportunidad de comer algo y todo eso? Y agarrar el teléfono. Bueno, eso es estar unánime. Tener el mismo pensamiento. Tener la preocupación por el otro. Y estar en esas situaciones. Y hay una palabra que me gusta mucho aquí. Dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Nada. Muchas veces me han preguntado qué es la vanidad, qué es la vanagloria. Porque en otras versiones dice, no lo hagáis por vanagloria. De nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice en otras versiones. Es lo mismo. Vanagloria es hacer las cosas para sentirte bien. Aprende bien esto. Es presumir de tus dones y talentos pensando que nadie lo puede hacer mejor que tú. Eso es vanagloria. Eso es que tú te sientes orgulloso. Ah, me necesitan allí. Si no fuera por mí, ¿cómo lo harían? Ya me gustaría que todos se vanaglorien de limpiar el templo o de limpiar los baños, acomodar las sillas, que muchas veces hace falta eso. Ah, no, pero eso es para los que no son líderes. No. Es un ejemplo, no estoy diciendo que eso es lo que pasa aquí, pero lo he visto en otros lugares. Vanagloria es inclinación carnal y forma parte de la vieja naturaleza del cristiano. Lo único que vence la inclinación carnal de la vanagloria es la humildad. Lo único que va a vencer el hecho de que tú te sientas así como más importante que cualquier otro en la iglesia e incluso en la sociedad es la humildad. Y otra vez, hermanos, hermanas, nadie puede ser humilde sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ese poder nos fue entregado el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino. Así que no puede decir que no lo tiene. Si ha recibido a Cristo, ha recibido al Espíritu Santo. Porque dice que Él es el sello de nuestra salvación. O sea, lo tienes. Ningún cristiano puede ser humilde sin el poder o fortaleza que da este divino Espíritu.
la humildad forma parte de ese poder. Entonces, el verso 3 nos dice que la humildad significa estimar a los demás como dignos de ser servidos. Vea qué lindo. Esto, a mí me gusta, por eso te lo vuelvo a leer. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vea esto. Se nos dice que la humildad significa estimar a los demás como dignos de ser servidos. Cuando tú eres humilde, dignificas a tu prójimo. Y esa es una de las cosas de las que carecemos muchas veces. Por no ser humildes, no dignificamos a nuestro prójimo, lo humillamos. Y eso es pecado. Porque cuando tú humillas a otra persona, es vanagloria. Porque te sientes mejor que esa persona. Porque crees que sabes más que esa persona. Porque sientes que tú has leído más veces la Biblia que esa persona. Bueno, Satanás la ha leído más veces que tú. Y si no, ve la tentación. La parte de la tentación. La humildad tuya, la humildad mía, dignifican a nuestro prójimo. Escucha este llamado divino. Sé humilde estimando a los demás como superiores a ti mismo. Respétalos. Cuando eres humilde, vas a respetar a tu prójimo. No importa que no haya pasado en el primer año de primaria o nunca fue a la escuela. Yo conocí a personas hace muchos años que no sabían ni leer ni escribir, pero conocían más de la Biblia de lo que yo conocía en ese tiempo. ¿Cómo lo hacían? Había una hermana allí en Tabasco que no sabía leer y escribir, y ella siempre se llevaba folletos para repartir. Y yo le digo, a ver, hermana, dígame usted cómo le hace. Usted sabe que yo no sé leer ni escribir, ¿verdad, pastor? Me dice, no sé, yo lo sé. Pues yo le digo a los conocidos míos, mira, me dieron esto en la iglesia, léemelo, para que yo sepa qué es lo que está diciendo. Y dice, y ellos me lo leían, entonces ellos terminaban, oye, ¿y qué significa eso? Entonces yo los evangelizo. Y era una buena evangelista. Era una buena evangelista. Cuando uno es humilde, cuando uno quiere servir al Señor, nadie que realmente conoce a Jesucristo, y lo voy a seguir mencionando, porque lo he mencionado casi en todas las lecciones, nadie que realmente conoce a Jesucristo puede evitar el servirle. Y usted sirve a Dios sirviendo a los demás. Eso también ya lo dijimos. ¿Es posible lograr eso? ¿Ser humilde, estimando a los demás como superiores a ti mismo? La respuesta es un categórico sí. Y el versículo 5 nos dice cómo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y otra vez, la unanimidad no es estar juntos. Es bonito estar juntos, sí, porque se arma la plática, compartimos nuestro tiempo con nuestros hermanos, con los que amamos y hasta con los que no se dejan amar, ¿verdad? También es bonito, pero unanimidad, según la Biblia, no significa eso. Unanimidad significa tener el mismo sentir. Pero ¿cuál es ese sentir? Miren, la palabra griega que se traduce como sentir aquí en esta parte, en el versículo 5 del Nuevo Testamento, es la palabra phroneites y significa pensamiento. Y esto es muy importante. Cuando yo estuve estudiando esto, me di cuenta de una cosa. Nos está pidiendo el apóstol, nos está pidiendo el Espíritu Santo, que fue quien inspiró a este apóstol, estando en la cárcel, que tengamos el mismo sentir, el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. En otras palabras, está diciendo que para ser humilde, para ceder ante nuestro prójimo por amor, debemos tener el mismo pensamiento que tiene Cristo Jesús. Ahora toma sentido Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 que yo mencioné al principio. Para lograr andar como Él anduvo,
hay que tener los mismos pensamientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Podemos tenerlos? La respuesta es sí. Vea lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Está hablando del cristiano espiritual, la persona que ora, que estudia la Biblia, que se reúne con sus hermanos para aprender y todo esto que significa la espiritualidad del cristiano. Dice el versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, termina el apóstol, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y haciendo un exégesis también de este pasaje, estoy seguro que, no lo he hecho, pero estoy seguro que voy a encontrar tener el mismo pensamiento del Señor. Tenemos la mente de Cristo. Es decir, lo que pensamos tiene que ser de la misma manera como pensó Cristo. ¿Cómo pensó Cristo? Déjame decirte otra vez, como al principio, que estudiando los evangelios, puedes encontrar que Jesús siempre tuvo en sus pensamientos lo que el Padre le mandó a hacer. Él dijo, lo que el Padre me dijo que yo haga, eso hago. Lo que el Padre me dijo que yo dijera, eso dijo. Y cuando tenía que hacer algún milagro, él se dirigía al Padre. Padre, tú que siempre me escuchas, y órale, hace la petición. Entonces, te podemos tener esa mente, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Para tener siempre frescos sus pensamientos en obediencia al Padre, Jesucristo hacía una cosa muy importante: orar. Orar. Y casi estoy seguro que él andaba con unos rollos o con unos libros. Ya existía la forma de libros en cuero y todo en ese tiempo, en el primer siglo de nuestra era. Y andaba con algunos escritos que en ese entonces era nada más lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. No podían andar todos porque era mucho, pero andaba con algunos de ellos. Los menciona muchas veces en los evangelios. Hay que estudiarlo. Entonces, Jesús recurrió a la oración para mantener frescos en los mandamientos del Padre, porque los mandamientos del Padre son para ser obedecidos. Y Jesús dijo una cosa muy bonita ayer al final del capítulo 22 de Mateo: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. E inmediatamente dice, aquí está contenido toda la ley y los profetas. En el Evangelio según San Marcos está eso. Pues bien, Jesús siempre recurrió a la oración. Entonces, debemos tener el pensamiento de Jesús. Debemos de obedecer al Padre, amar, alentar, discipular y orar. Acuérdense que ya vimos lo que es amar, alentar y servir, ¿verdad? Para discipular. Debemos ser humildes como Jesús. Otra vez, obedecer al Padre, perdonar y servir, ceder. Debemos ser obedientes como lo fue Jesús mientras estuvo en medio de nosotros, como un ser humano. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comprendernos, porque si no tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué tentación pasa? Jesucristo la tuvo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Él lo hizo como ser humano, tú y yo también lo podemos hacer. La última parte es tener una vida cristiana activa. Son los versículos 13 al 15. Los versículos 13 al 15 dicen de la siguiente manera: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo.
La única manera de destacar la verdad de Dios es vivirla nosotros mismos. Y lo interesante de la verdad de Dios es que la verdad es Jesucristo. Y nosotros no lo vamos a poder vivir sin la fortaleza de la humildad. No la vamos a poder vivir. Entonces, ¿cómo produce Dios ese deseo de hacer? Haciendo. Dios actúa. Mira lo que Dios está haciendo en la iglesia e incorpórate a su equipo. El equipo de Dios. Una de las cosas que yo aprendí cuando trabajaba en lo secular era para quién trabajaba yo. Leyendo la carta a los Colosenses, que está está después de Filipenses. Sí, después de Filipenses. Era para quién trabajo yo. Cuando me dice el apóstol el Espíritu Santo por medio del apóstol, todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios y no para los hombres. Todo. Y otra parte dice en el versículo 23 dice, ya del capítulo 3, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. O sea, pon todo tu empeño, pon todo tu esfuerzo. Lo que sea que estés haciendo, en tu trabajo, en la universidad, en el estudio, en lo que sea que estés haciendo en la iglesia, debes de poner todo tu entendimiento, todas tus fuerzas, porque esa es la manera como tu prójimo se va a sentir bien y va a sentirse sano cuando vea que es cómodo el lugar donde puede estar sentado y escuchar con tranquilidad la palabra de Dios. Por decir algún ejemplo, hay muchas maneras en que podemos servir a nuestro prójimo, con una palabra de aliento, con una palabra de cariño, de apoyo, con una tarjetita que tú le envíes, usando las tecnologías, un texto que le mandes, una llamada telefónica, una conversación por Skype, por WhatsApp, una postal, un chile relleno. Así que si tiene chile relleno, invíteme. No hay excusa, no hay excusa. Usted siempre puede servir a su prójimo. Unas hermanas me decían, pero yo ya tengo 80 años, yo no puedo estar caminando por esas calles y estar tocando las puertas. Y yo le pregunté, hermana, ¿tiene teléfono? Y me sacó su celular. Sí, me dice, entonces háblele a una hermana que usted no ha visto aquí en la iglesia. No le pregunte por qué no vino, porque tuvo sus razones. Únicamente háblele de lo bonito que usted encontró aquí en la iglesia. Qué bonita la predicación, qué bonitos los cantos. Fíjese que bien tus hermanos me dijeron esto. Cuando ella vea su emoción, la va a alentar, la va a animar. No importa la razón por la que no vino, importa la razón por la que sí debe de venir. Y usted se lo puede dar. Entonces, no sé si lo hizo, ¿verdad? Pero actúa siempre teniendo la seguridad de que es Dios el que va a transformar esa vida que tienes enfrente. Debes de actuar con esa seguridad. Cuida tu testimonio, es lo que está diciendo con ese ser luz. Pues eres el reflejo de Cristo. Eres el reflejo de Cristo. El que te hace brillar es el Espíritu Santo que está en ti. Cuando cuidas tu testimonio, estás consciente de que Dios está teniendo control de tu vida. No va a pasar mucho tiempo para que los que te rodeen noten la diferencia entre la persona que conocieron y la que ahora ven. Deja siempre a Dios el resultado. No te preocupes, invítalo. Si viene, está bien. Si no viene, está bien. Vuélvalo a invitar, sigue invitándolo. Conozco personas, y una muy cercana a mí, que antes de que se presentara delante del Señor, oró por su hijo muchos años. Hablo de cerca de 20, 30 años. Pero llegó. Y Dios le dio el privilegio de verlo. Llegó. No se impacientó porque tenía el gozo de la salvación y confiaba en aquel a quien se dirigía. Hermana, hermano,
te recomiendo que la próxima vez que tengas ganas de comentar algo o de pelearte con tu hermano, pienses qué es lo que hubiera hecho Jesucristo. Haciendo esto terminarás andando como Él anduvo. Piensa, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? Se me viene a la mente ahorita una película. What would Jesus do? Así se llama la película. ¿Qué haría Jesucristo? Está muy bonita, si la pueden encontrar allí entre los archivos viejos de películas, les recomiendo que la vean. ¿Qué haría Jesucristo? Antes de que tú digas algo, piensa, ¿lo diría Jesucristo? Antes que tú hagas algo, le voy a reclamar a esa persona, piensa, ¿lo haría Jesucristo? Antes de que diga, yo me voy a desquitar porque a mí el que me la hace me la paga, piensa, ¿lo haría Jesucristo? Y finalizo con esta expresión. Hablando yo con unas personas de la iglesia allí en Arkansas, me dijo, es que yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Y si, como diciendo, y si no te gusta, aguántate. En este momento yo también reaccioné y le dije, pues yo también soy así. Pero después yo dije, hice mal. Yo no debí de reaccionar así. Si Dios no la pudo cambiar porque esa persona no quiso, ¿por qué voy a tener que cambiarla yo? Es Dios el que tiene que hacer el cambio en la persona. Uno únicamente tiene que obedecerle a Dios. Y termino con este versículo que está en Romanos capítulo 12, versículo 17. En cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los demás. En cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los demás. Si no es del 17, es del 18, pero es en Romanos capítulo 12. Y Dios eso es lo que quiere de ti. Hay un lugar